Hola, bienvenidos a esta segunda parte del capítulo número 1, al cual titulamos los números complejos. En esta ocasión nos vamos a concentrar en las propiedades algebraicas de los números complejos. En el video pasado nosotros platicamos de un número al cual le vamos a llamar unidad imaginaria. Este número es simbolizado con la letra I, y si te acuerdas cumple una propiedad, que I cuadrada valía menos 1. Es decir, informalmente podemos decir que I es la raíz de menos 1. Entonces habíamos dicho que Cardano había encontrado este número muy interesante por las aportaciones que hizo en cuanto a las ecuaciones de tercer y cuarto grado. Habíamos dicho que los números que involucraban al I, o sea, a raíz de menos 1, se llamaban complejos y se simbolizaban con la letra C, que es la que viene marcada aquí arriba. Entonces vamos a hacer una definición provisional de los números complejos. El conjunto de los números complejos, denotado por la letra C, con una barra especial atravesada, es el conjunto de los números de la forma A más IB, donde A y B son números reales, y la letra I, acuérdate que al elevarla al cuadrado me daba menos 1. Esa es una definición provisional porque realmente no estamos definiendo los números complejos, estamos dando una descripción de ellos, ¿no? De cómo se ven. Vamos a ver un par de ejemplos de números complejos, como por ejemplo 3 más 2i, ¿no? Puede ser 7 menos 4i, puede ser 1 más i. Cuando pongamos 1 más i, como en el álgebra ordinaria, estamos poniendo 1 por i al final, ¿ok? Y cuando pongamos por ejemplo 5 menos i, quiere decir que entonces la i tiene como coeficiente al menos 1. Pero bueno, esto se ve horroroso y mejor lo voy a borrar. Pero se sobreentiende, ¿no? Ya sabemos álgebra elemental. Bien, lo que nos interesa de los números complejos es definirles operaciones, o sea, cómo manejar los números complejos. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a seguir la idea de Cardano, es decir, los números complejos los vamos a sumar y multiplicar como si fueran números normales, como si fuera álgebra normal de bachillerato. Es decir, vamos a tratarlos como binomios. ¿A qué me refiero con tratarlos como binomios normales? Vamos a hacer unos ejemplos para ver cómo se operan los números complejos. Vamos a sumar por ejemplo 5 más 4i con 8 menos 17i. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es álgebra básica, ¿no? Álgebra de bachillerato. Es decir, hay que quitar los paréntesis rápidamente, que bueno, nos podemos ahorrar ese paso. Luego vamos a juntar los números que están sueltos, que no tienen, digamos, bases, que en este caso daría 13. Y luego juntamos pues los que tienen i, que en este caso daría menos 13i. Y así se suman números complejos. Si queremos, por ejemplo, restarlos, pues hacemos lo mismo, ¿no? Es decir, quitamos, digamos, los paréntesis y hacemos álgebra normal. Entonces aquí este nos daría menos 11. Y estos nos darían más 8i. Entonces así se restan números complejos, ¿no? O sea, es hacer operaciones con binomios. Si queremos multiplicar dos números complejos como los que estaban arriba, es decir, primero este por este, luego este por este, luego este por este y luego este por este. Entonces primero 5 por 8 casi siempre da 40, ¿no? Luego 5 por 17 son menos 85i. Luego 4 por 8 son 32i. Luego 4 por 17 son menos 68, pero en este caso es i cuadrada. Y ahora lo que vamos a hacer es que hay que recordar que i cuadrada pues nos daba menos 1. Entonces esta cuenta nos va a quedar 40
Juntamos estos dos, menos 53i, y aquí nos va a quedar menos 68 por menos 1, porque eso vale i cuadrada. Pero bueno, no hay que dejarlo así, vamos a ponerlo como más 68. Y bueno, esto nos daría 108 menos 53i. Y ya acabamos. Bueno, entonces operar números complejos es algo súper sencillo. Para dejar esto formalizado, vamos a poner, dados dos números complejos, digamos z igual a más i b y w igual a c más i d, definimos z más w, lo vamos a definir entonces como a más c más i veces b más d. O sea, hay que sumar este con este y luego hay que sumar este con este, ¿no? Como en el álgebra elemental. Lo interesante va a ser esta nueva definición, z por w. ¿Cómo la vamos a definir? Bueno, pero vamos a hacer la cuenta a más i b por c más i d. Vamos a hacer esa multiplicación como lo hicimos en los ejemplos. Eso nos daría ac más ADI más BCI más I cuadrada BD. Pero acuérdate que este da menos 1, por lo que dice arribita justo. Entonces quedaría AC menos BD. Esos son los números que no tienen I. Y a los que tienen I se los factorizas. Entonces vamos a definir a Z por W como esto que acabamos de calcular. A por C menos BD más I veces AD más BC. Esas van a ser nuestras definiciones de las operaciones complejas. Vamos a borrar esto que está acá. Y bueno, vamos a seguir. A veces es un poco pesado estar diciendo la parte que tiene I y la parte que no tiene I. Entonces vamos a hacer una nueva definición. Número 3. Vamos a poner acá, dado un número complejo de la forma A más IB, se le llama parte real al número A, o sea a este, y parte imaginaria al número B, o sea a este. Se denotan, le vamos a poner así, re de real, re de z va a ser A, y vamos a ponerle im, no confundir con la imagen de una función, im de z igual a b. Entonces, por ejemplo, si tengo un número complejo así, 3 más 2i, al 3 se le va a llamar parte real y al 2 se le va a llamar parte imaginaria. Vamos a hacer aquí una observación súper importante. Tanto la parte real de un número complejo como la parte imaginaria de un número complejo son dos números reales. Por ejemplo, si te pongo el número 3 más 2i, la parte real es 3 y la parte imaginaria es 2, no 2i, solamente el puro 2. Todo número complejo se puede escribir como z, imagínate que es un número complejo, lo puedo escribir como la parte real de z más i veces la parte imaginaria de z. Es una observación, ¿no? Vamos a poner un par de ejemplos. Si z es 1 más 3i y w es 5 más 2i, este es un 5, ¿cuánto vale la parte imaginaria del producto de z por w? Ok, la solución es muy sencilla. Entonces primero calculamos z por w. Entonces lo hacemos aquí rapidísimo. Bien, lo que voy a decir a continuación es muy importante. A pesar de que aquí arribita dimos, digamos, unas fórmulas, ahí están las fórmulas, no es muy práctico ocuparlas. En esta ocasión no es muy práctico ocuparlas. Lo que vamos a hacer simplemente es hacer los cálculos como si fueran binomios normales. Es decir, aquí es 5 más 2i más 15i más 6i cuadrada. Acuérdate que este da menos 1, entonces este 6 se vuelve menos 6 y quedaría menos 1 más 17i. Entonces, acuérdate que esta parte es la parte real, la que no tiene la i, y la que tiene la i se llama la parte imaginaria. Entonces,
la parte imaginaria de z por w, en este caso fue el número 17. Y ya acabamos. Este triangulito lo voy a poner generalmente en vez de lo que he estado haciendo así, cuando acabemos un ejemplo. Bueno, vamos a poner un nombre que usualmente se usa. Si la parte real de un número complejo es 0, decimos que z es un número imaginario puro. Si la parte imaginaria del número complejo es 0, decimos otra vez que z es un número real. Y bueno, lo que vamos a ver ahorita es una proposición muy sencilla. Número 4 le voy a poner aquí proposición. Entonces, si tenemos dos números complejos, la parte real de z más w es igual a la parte real de z más la parte real de w. Y lo mismo pasa con la parte imaginaria. La parte imaginaria de z más w es igual a la parte imaginaria de z más la parte imaginaria de w. En el contexto del álgebra lineal, si te acuerdas, se puede decir que la parte real y la parte imaginaria abren sumas, como las transformaciones lineales, ¿no? Vamos a hacer entonces la demostración. Es una proposición muy sencilla de probar, entonces yo solo voy a probar la primera y de tarea viene la segunda, ¿ok? Entonces lo que vamos a suponer es que z, por ser complejo, pues es de la forma a más y b, y w pues es de la forma c más y d. Entonces, como habíamos dicho, z más w, ¿cómo lo podemos calcular? Pues sumamos sus partes reales y sumamos sus partes imaginarias. Y entonces a lo que llegamos pues es a lo siguiente. La parte real de este número que acabamos de calcular, que es z más w, si te das cuenta pues es a más c. Pero también si te das cuenta, a es la parte real de z y c es la parte real de w. Y ya eso demuestra lo que queríamos, ¿no? La otra, pues es una tarea moral, digamos, ¿no? Voy a poner otra proposición igual de sencilla. Le voy a poner acá la 4.1. Le pongo la 4.1 porque es muy parecida a la de atrás. Si tomamos un número real, digamos lambda, y un número complejo, digamos z, ocurren dos cosas muy sencillas. La parte real de lambda por z es lo mismo que lambda por la parte real de z. Y la parte imaginaria de lambda z es lambda veces la parte imaginaria de z. Acuérdate que en el contexto del álgebra lineal a esto se le llamaba sacar escalares. Ojo, son escalares reales, pues porque estamos pidiendo que lambda sea un número real. Y bueno, la demostración es muy sencilla. Otra vez yo voy a hacer la primera nada más. La segunda es análoga. Entonces nuevamente pedimos que z tenga la forma a más y b. Entonces si tiene esa forma, acuérdate que para la multiplicación simplemente es multiplicar como si fueran binomios normales. Es decir, así. Multiplicamos lambda por a y luego multiplicamos lambda por ib. Y bueno, ya con esto nos damos cuenta de lo siguiente. La parte real de lambda z, pues en este caso, aquí está la parte real de lambda z, es lambda por a. Pero a dijimos que era la parte real de z, entonces lo podemos escribir así. Lambda por la parte real de z. Y ya acabamos. Entonces, lo que acabamos de ver es que de 4 y 4.1 se probó una cosa. Imagínate que nosotros tenemos dos funciones, f y g, que van de los números complejos a los números reales. Y estas funciones pues van a definirse de la siguiente forma. F de z, porque f toma un número complejo, lo voy a transformar en un real que va a ser la parte real de z. Y g, pues la parte imaginaria de z. Entonces estas funciones según 4 y 4.1 son lineales en C como un R espacio vectorial. Si no se acuerdan de álgebra lineal, no se preocupen, esto nada más es una notita de álgebra lineal.
Ahora una pregunta capciosa. ¿Será cierto que la parte real separa los productos? Piénsalo, si quieres pausa un poquito el video. Bueno, la respuesta aquí es no. Y bueno, para probar que es no, entonces hay que dar un contraejemplo, ¿no? Un contraejemplo bien tontito es tomar z y w igual a i. En este caso, z por w pues es i cuadrada, ¿no? Eso significa que esto es menos 1. Y entonces la parte real de z por w pues es menos 1. Porque no tiene ningún término con i, nada más tiene parte real. Pero aquí fíjate que la parte real de z y la parte real de w, ambas son 0 desde el inicio, ¿no? Porque nada más son i, no tienen parte real, solamente imaginaria. Bueno, estamos dando un poquito de rodeo, pero ¿cuál es el objetivo de esta sección? En esta sección, propiedades algebraicas de C. El objetivo principal es mostrar de alguna manera que C es una especie de extensión de los números reales. Ahora, ¿a qué nos referimos con extensión? Acuérdate que lo que estamos viendo son las operaciones de los números complejos y nosotros ya sabemos las operaciones de los números reales desde el cálculo, ¿no? Entonces, acuérdate que R, si te acuerdas de tus cursos de álgebra superior, pues prueba que R es un campo, ¿no? De hecho, es el ejemplo de campo que conocemos, ¿no? Más fácilmente. Entonces la idea es mostrar que C es un campo y que de alguna forma extraña, pues R está contenido en C. Entonces vamos a intentar hacer esto. Esta contención la puse entre comillas porque resulta que no va a ser, digamos, formalmente cierta, ¿no? Entre comillas, entre cuates sí es cierta, entre compas, pero realmente no es cierta esta contención. Entonces, no sé si se acuerdan de las propiedades de campo. Vamos a enlistarlas y vamos a irlas probando una por una. Ojo, solo las esenciales, ¿no? Por ejemplo, hay unas que se llamaban cerraduras, si se acuerdan. Y las vamos a escribir así. Si tenemos z y w complejos, entonces z por w y z más w son complejos también. Luego en los cursos les piden probar eso, ¿no? Pero formalmente no es necesario. ¿Por qué? Porque si te acuerdas, un producto, este puntito que representa un producto, si te acuerdas, un producto es una operación. Es una operación definida del campo en sí mismo y que va nuevamente en el campo. O sea, es una función y por ser función necesita tener un dominio y un contradominio definidos. Y el contradominio por definición de operación ya debe ser el mismo campo. Y bueno, lo mismo pasa con la suma, ¿no? Este simbolito suma es una operación que toma dos números complejos y me devuelve un número complejo por definición. Entonces no es necesario probarlas en estos casos. De hecho, formalmente no es necesario, ¿no? Y bueno, si no te convence mucho esa explicación, acuérdate cómo definimos la suma y el producto de complejos, ¿no? Por aquí dijimos que iban unos chunches más y veces otros chicharrones. Entonces esto ya es un complejo por definición. Así definimos nosotros la operación producto. Y lo mismo pasa con la suma, ¿no? Había que sumar las partes reales con las partes imaginarias. Y por definición eso ya es un número complejo. Entonces no hay que demostrar nada. Bueno, la segunda se llamaba asociatividad. Y es parecida, ¿no? Aquí lo voy a poner en azul porque esa sí la vamos a probar. Si z, w, no sé, digamos, v son números complejos, entonces, pues z más w más v es lo mismo que z más w más v. A eso se le llamaba asociatividad, ¿no? Es decir, que los paréntesis los podemos trasladar de estos dos a estos dos en la suma. Y también el producto, ¿no? Por ejemplo, si tenemos z por w por v es lo mismo que z por wv. Las pruebas son súper sencillas, ¿no? Bueno, en este caso, porque lo que hicimos fue definir los números complejos, nuestra definición provisional,
define los números complejos a través de los números reales. Y los números reales ya cumplen estas propiedades. Entonces los vamos a utilizar. Por ejemplo, vamos a plantear que z sea igual a más ib, w sea c más id y v sea e más if. Ojo, este es una constante, no lo vayan a tomar como el número e. Y f no es una función, o sea, es un número, son constantes reales, ¿ok? Entonces fíjate, z más w más v, pues se puede escribir así. Entonces hacemos la operación de adentro, ¿no? Que sería nada más a más c más i veces b más d. Bueno, aquí le voy a poner unos paréntesis. Ok, continuamos entonces, ¿no? Entonces aquí quedaría algo así. Vamos a sumar ahora esta con esta, que son las partes reales. A la voy a poner de la siguiente manera. A más c más e más i veces, ahora en este caso sería esta parte con esta que está aquí. Entonces sería b más d más f. Y bueno, aquí lo que podemos hacer es pasar estos paréntesis a la e y la c. Por ejemplo, aquí podemos poner c más e. ¿Por qué podemos hacer esto? Porque acuérdate que a, c y e son números reales, y los números reales ya cumplen la asociatividad. Igual en esta parte, ¿no? Pasamos estos paréntesis a d más f. Y luego hacemos el proceso inverso. Es decir, esto lo podemos escribir como a más i veces b más c más e más i veces b más f. O sea, es realizar la suma, ¿no? Acuérdate que si sumas este con este, que son las partes reales, pues nos da este chicharrón. Y si sumas este con este, pues te da esto que está aquí arriba. Ahora esto es a más ib más, y deshacemos la suma que está dentro. Por ahí cometí un errorcito. Aquí hay un errorcito. Aquí es d más f, ¿no? Entonces, si deshacemos la suma de adentro, queda c más id más e más if. Y si lo ponemos otra vez en z, w y v, en esta notación compleja, nos quedaría entonces, el primero pues es z, ¿no? Es este. Este, si te das cuenta, pues es w, entonces quedaría algo así. Y este, si te das cuenta, pues es v. Ahora fíjate en los extremos, acá y acá. Eso es lo que queríamos probar, ¿no? Aquí está lo que queríamos probar. Ahora vamos con la otra, ¿no? Con la asociatividad, pero ahora para el producto. Esta es un poquito más molesta, pero no es más difícil que la anterior. Vamos a multiplicar entonces z por w por v. Entonces z por w habíamos puesto que, acuérdate que z era a más ib, w era c más id y v era e más if. Hacemos el producto. Aquí ya voy a hacer el producto de manera más rápida. Le voy a poner a, acuérdate que es este por este, a por c, y este por este me daban el i cuadrada y eso se volvía menos 1, entonces aquí va b, d. Y la parte imaginaria pues son este con este y este con este, o sea ad más bc, y todo eso por e más if. Y ahora hay que hacer este producto un poquito más complicado, ¿no? Hay que multiplicar estos dos números complejos. Entonces hay que multiplicar este con este, acuérdate. Y luego son estos dos, porque acuérdate que como tienen el i, me va a dar el i cuadrada y eso es un negativo. Menos f por ad más bc. Y luego la parte imaginaria, que básicamente son los cruzados, ¿no? En este caso quedaría este por este y luego es este por este. Y bueno, luego acuérdate que lo que quiero sacar de aquí pues es que esto es lo mismo que z por wv. Entonces necesito obtener a z solo, pero z era a más ib. Entonces lo que voy a hacer es, de acá voy a factorizar una a. ¿Quiénes tienen a? Este y este, el faz.
Y luego voy a factorizar una b, que es este que está acá. Quedaría entonces ed. Y este que está acá, que quedaría fc. En el otro voy a hacer lo mismo. Los que tienen a son estos, o sea es a fc. Y acá es más ed. Luego factorizo una b, que los que tienen b son estos. Entonces quedaría fd. Más, en este caso quedaría s. Aquí me falta un signo, ¿no? Porque es bfd y es bfd. Hay un negativo ahí, ¿no? Ahora fíjate que este y este son igualitos. Es S y FD, negativo. Y este con este son igualitos, FC y ED. Entonces aquí quedaría A más IB por S menos FD más I veces ED más FC. ¿Ok? O sea, si tú multiplicas este con este y luego este con este, te sale este primer término que está acá arriba. Y si multiplicas este con este y luego este con este, te sale esto que está acá a la derecha. Bueno, ahora la idea pues es hacer lo que está dentro. Pero ya sabemos que nos tiene que salir ahora, así que se escucha feo, pero ya sabemos los que nos tiene que salir. Aquí quedaría C más ID por E más IF, ¿no? Porque si te multiplicas C por E, pues obtienes estos. Y este con este me da el negativo el I cuadrada, me da menos FD. Y los cruzados pues corresponden a este que está acá. Entonces esto lo podemos escribir como Z por WV. Y bueno, así mostramos entonces esta propiedad. La asociatividad en el producto. Z por W por V, que es esta parte que tenemos aquí abajito, es lo mismo que la de la derecha, ¿no? Es pasar los paréntesis. Entonces ya llevamos 4 propiedades. Las cerraduras no hay que demostrarlas. Las asociatividades para el producto y para la suma ya las demostramos, aquí están. Ahora vamos con la conmutatividad. Bueno, ¿qué decía la conmutatividad? Vamos a poner acá, si Z y W otra vez son números complejos, entonces la conmutatividad, si te acuerdas, era invertir el orden en las operaciones. Es decir, Z más W es lo mismo que W más Z. Y Z por W es lo mismo que W por Z. Bueno, vamos a mostrarlas rápidamente. Estas son más sencillas que la anterior, que las asociatividades. Y bueno, vamos a suponer otra vez que Z es igual a más IB, aquí lo voy a anotar, y W es C más ID. Entonces Z más W, esta está súper rápida, fíjate. Sumamos de la forma usual, como binomios. En cada parte invertimos el orden, o sea aquí quedaría así, porque pues son números reales y esos ya cumplen la conmutatividad. Y los volvemos a separar. Y bueno, el primero era W, el segundo era Z, y acabamos. Ahora vamos entonces con el producto. Vamos a probar que Z por W es lo mismo que W por Z, que es lo que dice acá. Entonces A más IB por C más ID. Acuérdate, aquí quedaría AC, el I cuadrada me da el menos 1, que es BD, más I veces AD, que son los cruzados, más BC. Aquí podemos invertir el orden en los productos de los reales, es decir, aquí quedaría CA menos DB más I veces DA más CB. Y eso es lo mismo que C más ID por A más IB, que en este caso son W por Z respectivamente. Puedes hacer la cuenta de regreso para que te des cuenta de que solo va a cambiar el orden y ya. Ahora vamos con la distributividad.
Entonces, ¿qué dice la distributividad? Voy a tomar tres, Z, W y V en los complejos. Entonces Z por W más V era lo mismo que Z por W más Z por V. O sea, como multiplicamos con los números reales, este por este y este por este. Esa era la distributividad. Bueno, el cálculo es un poquito complicado, pero sí se puede hacer. Otra vez empezamos con uno de los lados. Escribimos los números complejos, como A más I D y así, ¿no? Hacemos la sumita de adentro, que en este caso quedaría A más IB por parte real con parte real, C más E, y parte imaginaria con parte imaginaria, D más F. Y ahora hacemos el producto. Acuérdate que primero hay que multiplicar este con este, ¿no? Entonces quedaría ahí A por C más E, y luego los que me daban el cuadrado de él, I, más I veces los cruzados, ¿no? Que en este caso sería A por este y luego B por este. Multiplicamos. Vamos a reacomodar de una forma especial. Y luego reacomodamos estos paréntesis de una forma especial. Es decir, lo que estamos haciendo aquí es regresarlo como si fuera una suma. Fíjate que aquí podemos separar esto como A más IB por C más ID. Haz la cuenta de regreso y vas a poder checarlo. Sería A por C, B por D son los negativos, me da este. Y los cruzados, que es A por D y B por C, que en este caso daría este. Igual con el otro corchete. Y poniéndolos en la notación que ya conocíamos, que pusimos Z, W y V. Este es Z por W y el otro es Z por V. Y ya acabamos. Existía algo dentro de las propiedades de campo que se llamaba existencia de neutros. La existencia de neutros quiere decir que existe un número al que vamos a llamar 1 en los números complejos, tal que 1 por z me vuelve a dar z, y que existe un número al que llamamos 0 otra vez en los números complejos, tal que 0 más z es z. O sea, eso es lo que tenemos que probar, ¿no? La existencia de estos números, el 1 y el 0. O sea, digamos el 1' le voy a poner, que es el número 1 de los complejos, y el 0 de los complejos. El 1 de los complejos debe cumplir esta propiedad y el 0 de los complejos debe cumplir esta propiedad. Pero es lo mismo, es decir, pero pues estos son sencillos, ¿no? 1' resulta que es 1 más 0 veces i, y 0' es 0 más 0i. Es decir, si tú multiplicas este por un complejo te va a dar 0, y si tú multiplicas este por un complejo te va a dar el mismo complejo. O sea, para probar la existencia de neutros tú debes exhibir un número que cumpla esta propiedad y esta propiedad. Y nosotros ya lo exhibimos en el caso complejo. Este es el complejo que cumple la propiedad de arriba y este es el complejo que cumple la propiedad de abajo. Son los neutros multiplicativo y aditivo, o sea, de la multiplicación y de la suma. Y bueno, ya están casi todas las propiedades. Ya vimos que eran las cerraduras. Si yo sumo o multiplico complejos nos vuelve a dar un complejo. Ya vimos la asociatividad, que quería decir eso de agrupar. En paréntesis los podía pasar de un lado a otro. Ya vimos esto de la conmutatividad, que es cambiar el orden de la operación y se obtiene lo mismo.
La distributividad vimos que es una mezcla entre la suma y el producto, ¿no? Que es como multiplicamos los números usualmente. Y las que estamos aquí viendo son las existencias de los neutros. Ya probamos que existe el número 1 complejo y el 0 complejo. Ahora nos falta otra propiedad que se llama la existencia de inversos. Es decir, si tengo un número z complejo, quiero probar que existe otro número que llamamos w ahorita, que cumple que z más w es igual a 0. Entonces esa es muy sencilla, fíjate. Yo te voy a dar el número a más y b. Quiero que tú me des un número complejo w que al sumárselo a este z me dé 0. Pues facilísimo, ¿no? Hay que cancelar la parte real y hay que cancelar la parte imaginaria. Esto lo podemos escribir también como menos a menos ib. O sea, el número w cumple la propiedad que dice aquí arriba. A este número lo podemos llamar menos z, que de hecho es multiplicar menos 1 por z, según lo que decía Cardano, ¿no? Lo que hemos estado haciendo hasta ahorita. Ahora, ese fue muy fácil. Ahora quiero la existencia de otro tipo de inverso, es decir, yo te doy un número complejo y quiero probar que existe otro número que voy a llamar w, tal que si este complejo no es 0, entonces z por w es 1. Por ejemplo, en el caso de los números reales, pues siempre existe un inverso de este tipo, ¿no? Si yo te doy el número 2, ¿quién es el número que tengo que multiplicar por el 2 para que me dé 1? Pues 1/2. ¿Quién es el número que tengo que multiplicar por raíz de 2 para que me dé 1? Ah, pues 1 entre raíz de 2. Pues sí, ¿no? Pero si yo te doy un número a más y b, quiero que tú me des otro número complejo, tal que al multiplicarlos me dé 1. Pues esa ya no es tan sencilla. En la de arriba simplemente teníamos que cambiar los signos, pero en la de abajo es un poquito más complicado. ¿Cómo lo planteamos? Dado un número z, que voy a suponer que es a más y b, tiene esta forma, y vamos a suponer que este número z no es 0, el inverso de z, llamémoslo w, debe tener, digamos, también una forma compleja porque es un número complejo y debe cumplir la siguiente propiedad: z por w es igual a 1. Entonces, si yo te doy un número z, vamos a intentar encontrar al número w, o sea, al número formado por x más y en términos de los números a más y b. Entonces, lo que vamos a hacer primero es escribir pues esta operación, ¿no? Vamos a sustituir en esta ecuación. Si hacemos la operación de los números complejos, esto nos da ax menos by más y veces ay más bx, y todo eso igual a 1. Fíjate que este 1 realmente es 1 más 0 veces y. Ahora, esto nos va a dar un sistema de ecuaciones. ¿Por qué? Fíjate que aquí la parte real es 1 y aquí la parte real es esta. Entonces, para que esta ecuación se cumpla, pues resulta que esta parte real de la izquierda debe ser igual a la parte real de la derecha. Y lo mismo con las partes imaginarias. O sea, esta parte imaginaria debe ser 0. Yo la voy a escribir al revés. Y bueno, recuerda, no hay que perder el objetivo, que queremos encontrar a x y a y. Entonces, por el método de reducción vamos a calcular cuánto valen las dos. Primero voy a multiplicar la primera ecuación por a. Y la segunda ecuación la voy a multiplicar por b. ¿Por qué hice esto? Si te acuerdas, en el método de reducción, al sumar las ecuaciones, una de las incógnitas se me tiene que ir, y en efecto se me va esta. Aquí me quedaría entonces x por a cuadrada más b cuadrada igual a a. Y ahora voy a volver a agarrar el mismo sistema y a la de arriba la voy a multiplicar por menos b. Entonces quedaría menos a bx más b cuadrada y igual a menos b. Y la de abajo la voy a multiplicar por a. Entonces quedaría abx más a cuadrada y igual a 0. Otra vez, si sumamos las ecuaciones, la primera se nos va y aquí nos quedaría
a cuadrada más b cuadrada igual a, bueno, por y, igual a menos b. Y bueno, de aquí tenemos entonces que x pues nos dio a sobre a cuadrada más b cuadrada. Y de aquí si despejas a y, pues y nos dio menos b sobre a cuadrada más b cuadrada. Entonces, si te acuerdas, habíamos puesto a w como x más y, pero ya vimos que x es lo mismo que a sobre a cuadrada más b cuadrada y que y es menos b sobre a cuadrada más b cuadrada. Ahora esto lo podemos poner de forma más compacta como a menos i veces b sobre a cuadrada más b cuadrada. Entonces, si yo ya te di el número complejo z igual a más ib, pues entonces este numerito que acabamos de llamar w es el inverso multiplicativo de z. Acuérdate que al neutro multiplicativo es común denotarlo como z a la menos 1, pero también es común denotarlo como 1 entre z. Y entonces lo interesante de lo que acabamos de hacer es que ya sabemos quién es este numerito y por tanto nuestro problema quedó resuelto. Ya sabemos calcular los inversos. Por lo tanto, lo que acabamos de demostrar aquí es un teoremón que dice lo siguiente. Ahora sí ya probamos que C es un campo. A esta ecuación le voy a poner, o a esta definición le voy a poner yo el número 3, porque así lo tengo en mis notas. Y bueno, lo importante de que C sea un campo es que también se puede definir la división, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a definir la división compleja? Voy a tomar dos números, a más y b otra vez, y w lo mismo, ¿no? ¿Cómo voy a definir entonces w sobre z? Bueno, como en el caso real, esto es w por 1 sobre z, es lo mismo, pero esto es lo mismo que w por z a la menos 1, y ya tenemos la fórmula para z a la menos 1 aquí arribita. W sería entonces c más id, y z sería entonces z a la menos 1, es este numerito que está aquí. Y bueno, nada más para ponerlo de forma un poquito más agradable, vamos a poner todo sobre esos cuadrados. Vamos a hacer un ejemplo entonces de una división compleja. Voy a tomar a z como 3 más 4i y w como 2 más i. Y vamos a calcular cuánto vale w sobre z. Según la fórmula de aquí arriba, tengo que escribir entonces a w 2 más i, luego escribir a z pero con un cambio de signo ahí, porque por ejemplo aquí decíamos que era a más ib y aquí viene como a menos ib. Entonces aquí en vez de poner 3 más 4i voy a poner 3 menos 4i, y todo dividido entre los cuadrados estos que corresponden a z, en este caso pues a este. Si hacemos lo de arriba nos quedaría entonces 6 más 4, porque 2 por 3 son 6, y este con este es 4 por el i cuadrada, cambia el signo del 4. Y luego los cruzados que son 3i y 8i. Y si haces la suma de lo de abajo, pues eso da 25. Eso nos daría entonces 10 menos 5i sobre 25. Y si lo separas, eso es 2 quintos menos 1 quinto de i. Esto parece muy complicado porque hay que recordar la fórmula esta, la fórmula 4. Pero hay una forma más sencilla de hacer estas operaciones.
Para eso nos vamos a apoyar en la famosa racionalización, como lo hacíamos en el bachillerato, y en vez de hacer esta división así como lo habíamos hecho, W entre Z, lo voy a escribir así: 2 más I, o sea, lo voy a sustituir, 3 más 4i, y vamos a hacer aquí un trucazo. Voy a multiplicar arriba y abajo. A eso era la racionalización, ¿no? Para quitar raíces en la parte de abajo. Voy a multiplicar por el mismo, pero cambiado de signo. Acuérdate que este resultado no se altera porque pues esto es 1, ¿no? Se cancela, digámoslo así. Entonces la operación de arriba otra vez nos da 6 más 4 más 3i más menos 8i, perdón. Y la parte de abajo es un producto de binomios conjugados, entonces eso nos daba una diferencia de cuadrados. El cuadrado del primero, que es 9, menos el cuadrado del segundo. Acuérdate que el cuadrado del segundo es 4i cuadrada, pero i cuadrada es menos 1, entonces aquí queda 4 cuadrado, que es 16. Y otra vez nos va a quedar exactamente lo mismo. Es decir, en vez de acordarte de la fórmula número 4, mejor racionaliza y es más fácil. Entonces era más fácil llegar por cálculos, digamos, un poquito más informales. Por ejemplo, toda la deducción que hicimos con el sistema de ecuaciones y así, la podíamos haber hecho de una forma un poquito más informal. Nada más poníamos esto y racionalizábamos. Multiplicábamos ahora aquí por a menos ib y a menos ib. Y si te das cuenta, si haces las cuentas, pues esto me da a menos ib y lo de abajo me da a cuadrada más b cuadrada, que de hecho es lo que tenemos aquí en el número 3. Ok, ahora, ¿por qué no nos fuimos por este caso primero? El otro caso es el caso formal porque todas las operaciones están justificadas. Aquí no está justificado todo esto porque aquí estoy suponiendo que puedo hacer esta operación. Ok, o sea, en la parte anterior probamos que existe el inverso y aquí ya estoy utilizando, una vez que sé que existe el inverso, pues la notación usual del inverso. Pero mientras no sepa que existe el inverso no puedo hacer esto. Y bueno, va a ser todo por este día. Espero que te haya gustado el video y sobre todo que te sirva. Nos vemos.